Muy buenos días a todos, mi nombre es Julio de la Fuente. El día de hoy vamos a tener una plática referente a la marca de protectores Dytec. Vamos a ver una protección contra sobretensiones, la cual la vamos a enfocar a múltiples aplicaciones. Primero que nada vamos a hablar un poquito de lo que es Dytec. Dytec es una compañía que pues ya tiene muchos años en el mercado. Iniciaron sus actividades en 1988 y su sede principal está en Largo, en Florida. Dytec, pues a final de cuentas, fabrica más de 300 diferentes productos y ofrece una inigualable gama de soluciones de protección para los mercados residenciales, comerciales e industriales. Vamos a poder cubrir prácticamente cualquier tipo de mercado. Aquí vemos la fábrica de Dytec. Es una fábrica que pues realmente diseña, fabrica todos los dispositivos. Es una fábrica bastante grande, bastante robusta, que tiene la capacidad de hacer todos esos tipos de productos ella misma. Hablando un poco más de Dytec, pues sus instalaciones son 60,000 pies cuadrados de planta, están certificados ISO 9001, sus productos están certificados UL. Este tipo de certificaciones se encargan de pues prácticamente validar que las características de los productos sea exactamente lo que hacen. ¿Qué quiere decir? Los productos tienen una hoja de especificaciones y hay una empresa que se encarga de certificar que todo lo que esa hoja de especificaciones menciona que puede llegar a ser, realmente lo haga. Este tipo de productos es importante con la certificación, ya que les abre mercados en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los proyectos grandes solicitan productos certificados UL. De esta forma, pues ustedes tienen un producto que cubre todas estas expectativas. Es parte activa en las siguientes entidades reguladoras: UL, como lo mencionábamos, IEEE, ANSI, BICSI, IEC y CIA. Ha ganado algunos premios, principalmente por diseño e innovación de productos. Maneja personal dedicado para brindar soporte en todos los mercados, en Estados Unidos, en Canadá, Europa, Latinoamérica. Y manejan soporte 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Aparte del soporte que ustedes pueden tener de los productos mediante Syscom, mediante EPCOM, ustedes pueden tener una línea directa en el caso de, por ejemplo, no sé, ser un fin de semana y no contar con oficinas abiertas con nosotros. Ustedes pueden llamar directamente al fabricante, tienen una línea sin costo y en el cual ustedes pueden recibir el soporte técnico en el idioma que ustedes se encuentren. Estamos hablando ya sea inglés, español, etcétera. Protección para todo tipo de aplicaciones. Dytec es una fábrica que se encarga de desarrollar protectores, nos van a ayudar a cubrir necesidades tanto en CCTV, analógico, IP e IP con protección PoE. Paneles de alarmas, paneles de incendios, protección para voz, para datos, para señales, control de acceso, inclusive sistemas eléctricos. Es un fabricante que se encarga de cubrir absolutamente toda la necesidad, todas las protecciones, desde la toma eléctrica hasta los productos en específico. Vamos a hablar un poquito de lo que son las sobretensiones. A final de cuentas, cabe mencionar que cuando recién se introdujo la parte de protecciones al mercado, realmente se le consideró como protectores contra descargas atmosféricas, que a final de cuentas se le quedó muy marcado a la gente el nombre, protector contra sobredescarga atmosférica. Pero dirían,
Oye, pero pues si aquí no llueve, aquí no tengo problemas de ese tipo, ¿por qué poner un protector? A final de cuentas, no es solamente para protección contra descargas atmosféricas. El nombre realmente correcto que se le debe dar a este tipo de protectores es protector contra sobretensiones. Y vamos a estar viendo qué tipo de sobretensiones son las que comúnmente nos pueden dañar un producto. Las sobretensiones son elevaciones de voltaje de operación o perturbaciones de gran magnitud que pueden llegar a representarse hasta en kilovoltios y son de muy corta duración, son de microsegundos, son los famosísimos picos de voltaje. Ocurren en cualquier conductor metálico de transmisión, pueden llegar a dañar, a degradar y hasta destruir los equipos electrónicos o eléctricos. Es la causa más común de retorno de equipos a reparación. Esto es muy importante, ya que en la mayoría de las ocasiones podemos llegar a tener un falla en un producto y esto va a repercutir en que tenga que regresar el equipo a garantía, enviarse al soporte técnico para hacer una reparación, pero realmente la mayoría de este tipo de problemas las podemos prevenir. Las sobretensiones son elevados impulsos de tensión, pueden alcanzar varios miles de voltios. Las sobretensiones pueden ser polaridad positiva o polaridad negativa, dependiendo dónde se origine esta sobretensión, y son de duración muy corta, son microsegundos o sobretensiones transitorias. Aquí podemos ver un poquito una gráfica de cómo se representaría lo que viene siendo un pico de voltaje, ya viéndolo en forma de onda. Y pues podemos ver también el tiempo. Prácticamente la elevación de voltaje es bastante, pero el tiempo es relativamente corto. Esto es lo que representamos como un pico de voltaje. Las sobretensiones pues son percibidas por sus efectos nocivos, pero también pueden ser medidas y registradas mediante un equipo analizador. Esto es importante porque a final de cuentas nosotros nos damos la idea de que pasó o de que hubo un pico de voltaje, una sobretensión, porque realmente a lo mejor nos dañó un equipo. Vemos que a lo mejor una cámara se apagó, a lo mejor el DVR ya no genera video en algún canal, pero a la hora que nosotros hacemos una revisión nos damos cuenta que este pudo haber sido el problema. Todo esto hay formas de medirlo, claro, podemos apoyarnos ya sea con un analizador para ver las formas de onda o bien podemos apoyarnos con un multímetro para ver inclusive algunas referencias de voltaje y determinar si alguna línea que debe ser limpia de voltaje pues llega a presentar una pequeña elevación. ¿Cuál es el origen de las sobretensiones? Se originan a partir de dos fuentes principales, sobretensiones por descargas eléctricas atmosféricas y sobretensiones de conmutación. Aquí es donde entramos en el concepto de que desde el inicio se le dio un poco mal el nombre o el rumbo de lo que son los protectores. Quedamos que pues originalmente se mencionaban como protectores de descargas atmosféricas, pero ahora estamos viendo que pueden ser descargas atmosféricas y pueden ser sobretensiones de conmutación. Vamos a ver un poquito de ellos, pues para que esto quede más claro. Como origen externo, pues obviamente tenemos las descargas atmosféricas, conexiones o desconexiones en las redes de distribución y accidentes inesperados. Como origen interno, pues podemos hablar de dispositivos con ciclos de encendido y apagado, switcheo, por ejemplo, termostatos, una fuente de poder, bancos de condensadores, pudieran ser también lo que vienen siendo motores, balastros, etcétera. Esos son de origen interno que se suscitan en la misma red eléctrica. Las tormentas eléctricas son acontecimientos muy habituales y peligrosos. Al impactar,
el rayo provoca un impulso de corriente que llega a alcanzar decenas de miles de amperios. Esta descarga genera una sobretensión en el sistema eléctrico que puede causar incendios, destrucción de maquinaria o incluso muertes de personas. Realmente un rayo es un factor, se puede decir externo, pero es inesperado. Nunca sabemos en dónde va a caer un rayo. Por lo tanto, zonas, por ejemplo, que sí estén muy susceptibles a tormentas eléctricas, a lluvias, etcétera, pues son zonas en las que se puede llegar a contemplar principalmente este tipo de protectores. Pero pues vamos a hablar un poquito, aquí es donde vemos un poquito la mezcla de ambos. Si nos vamos a esta escena, tenemos como descripción lo que viene siendo un árbol, un impacto directo, pudiera ser aquí la representación de un rayo, que pues ya se sabe que se tiene antecedentes de que, no te pongas abajo de un árbol porque te puede caer un rayo, etcétera, principalmente por el comportamiento. Impacto en las líneas aéreas, acoplos por radiación, y subidas del potencial de tierra. Aquí se están mezclando varios acontecimientos. No sabemos a final de cuentas dónde pudiera caer un rayo, por lo tanto, pues es bueno que sepan hacia dónde llega a final de cuentas todo. Todo llega al centro donde tenemos nuestros equipos electrónicos y pues eso es principalmente el producto que queremos proteger. Hablando de accidentes inesperados, esto se puede mencionar todavía como casos externos. Pues por ejemplo aquí vemos una imagen en la cual tenemos pues un pequeño aeroplano que se impacta en algunas líneas de voltaje. Esto puede provocar pues realmente alzas en el voltaje ya que genera cortos y obviamente pues quién está más susceptible a esto, pues todas las casas, pues todos los negocios que se encuentren más cercanos al punto en el que se está generando el incidente. Pudiera ser a lo mejor otro evento, que un vehículo se estrelle, no sé, en un poste, derribe el poste o a lo mejor lo deje colgando y pues esto puede generar cortos. A final de cuentas, todos esos cortos o incrementos de voltaje pues tienen que llegar o siguen prácticamente las líneas que le generen menor resistencia y pues la mayoría de las veces llegan hasta los suministros eléctricos de las casas, es donde muchas veces se puede abrir, no sé, a lo mejor un fusible, se pudiera a lo mejor seguir y nos puede botar a lo mejor, no sé, si tenemos pastillas más adelante de protección, pudiera botar pastillas, pero en dado caso de no, pues muchas veces puede llegar y pues no sabemos a final de cuentas en dónde termine. Puede terminar en el toma corriente de una televisión, puede terminar en el toma corriente de una computadora, no se sabe dónde va a terminar. Todo depende de la fuerza con la que llegue esta sobretensión. Maniobras en la red de conexión o desconexión. Hablamos de, pues a lo mejor gente que hace maniobras tanto correctas como incorrectas en el suministro eléctrico. Por ejemplo, personal capacitado, no sé, en el caso de México, de Comisión Federal de Electricidad, pero también la puede haber gente muy común en algunos sectores que a veces se cuelgan de los cables eléctricos, pues a lo mejor para el robo de electricidad, etcétera, pero esas son formas incorrectas de conectarse. Muchas veces pueden ellos mismos hacer un corto y pues ese corto pues va a repercutir en daño de los equipos que se encuentren cercanos a las líneas. La vegetación, los animales, este puede ser también otro ejemplo de una causa externa de sobretensiones. Hablando de causas internas, por ejemplo, hablamos ahorita de motores, de transformadores, de balastros. Realmente, en los ciclos de encendido de este tipo de aparatos se generan picos de voltaje debido a que los aparatos demandan mucha corriente para el encendido. Ese tipo de aparatos pueden llegar a generar una sobretensión tan alta
que normalmente cuando estamos trabajando, por ejemplo, con equipos de CCTV, la conocemos como inducciones de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que pues está mezclando debido a todo este exceso de corriente que están demandando los equipos, se generan retornos en las líneas de voltaje y pues se le conoce como una pequeña inducción de voltaje, que a final de cuentas puede ser por un suministro excesivo en motores, en transformadores, como también pues conexiones inadecuadas o bien diferencias de potencial en las líneas de tierra. ¿Esto cuándo sucede? Pues bueno, cuando a lo mejor tenemos una referencia de tierra de la entrada principal de alimentación contra una diferencia de tierra por una cámara o algún X aparato que estemos conectando de una tierra diferente a la que está alimentando el equipo. Cuando se generan o chocan esas diferencias de potencial de tierra, también se genera una pequeña inducción y esa inducción se mantiene en los conductores, principalmente en las líneas de tierra o bien en las líneas de voltaje video, dependiendo el tipo de productos. Pero, pues a final de cuentas, de las causas internas más comunes, pues tenemos estas. Algún incendio por estar haciendo empates en los tomacorrientes, ya que queremos pues tener a lo mejor dos enchufes y con esos enchufes queremos alimentar múltiples aparatos dentro de, dentro de nuestra red eléctrica, o bien cuando estamos haciendo empates que a lo mejor decimos los tengo aislados, pero a final de cuentas, pues alguno de ellos está propenso a chocar con la parte metálica de las canaletas, de las tuberías, etcétera, y pues obviamente eso nos va a generar una perturbación eléctrica. ¿Qué efectos tenemos con las sobretensiones? Vamos a ver qué nos ocasiona el tener una sobretensión. A final de cuentas, si podemos tener una gráfica, por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, pues una representación de voltaje que nos va a decir que mientras más elevado sea el voltaje, qué efecto vamos a tener en nuestra instalación. Tenemos del lado izquierdo representación de voltaje, tenemos en la parte inferior microsegundos y milisegundos. Cabe mencionar y recordemos que la sobretensión puede ser muchos voltios, kilovoltios, pero pueden ser microsegundos, pueden ser milisegundos, no se sabe, es dependiendo el tipo de fuente que ocasiona esa sobretensión, es lo que nos va a determinar tanto el incremento en voltaje como el tiempo o la duración de este. Por ejemplo, mientras menos voltaje y menos tiempo, ya sea en microsegundos y milisegundos tengamos, en la parte inferior representamos que pues realmente no vamos a tener un efecto, no vamos a tener efecto, ya que pues por su naturaleza los equipos tanto eléctricos electrónicos tienen tolerancias. Y cuando estamos hablando de esas tolerancias, quiere decir que los productos van a poder soportar ciertas anomalías fuera de sus rangos operacionales, pero pues obviamente que tienen cierta tolerancia, o sea, algo hasta cierto punto nos van a aguantar. Conforme vamos subiendo un poquito lo que viene siendo el voltaje, lo representamos en las franjas color naranja. Y con un tiempo, pues que llega de microsegundos a milisegundos, vamos a tener un mal funcionamiento o degradación del componente. Aquí es donde poco a poco, ojo, no se está dañando el componente. Al hablar de degradación, quiere decir que la vida útil del componente o del dispositivo se va acortando. No está dañado, puesto que al estar dañado, pues el equipo deja de funcionar. Lo que estamos viendo es que ya a lo mejor el equipo se comienza a calentar demasiado, probablemente un equipo se pueda estar, no sé, reiniciando o ese tipo de anomalías por un mal funcionamiento o degradación de componentes. Si continuamos un poquito más en esa misma etapa, pero en vez de microsegundos ya pasamos a milisegundos, ¿qué quiere decir? Que el tiempo o la duración es mayor, pues obviamente ya vamos comenzando a ver un daño irreversible. A final de cuentas, mientras más voltaje tenga nuestra sobretensión, pues mayor va a ser el daño que va a generar a los equipos. Y estamos hablando desde una pérdida parcial o una pérdida total del producto.
Esto ya es un caso, pues esta imagen representa ya un caso de daño pues irreversible, porque a final de cuentas pues esta tarjeta pues ya no tiene prácticamente reparación. Estamos hablando que una tarjeta pues consta de pistas, que las pistas son las que interconectan los componentes, pero en algunas tarjetas, dependiendo el tipo de tarjeta, el tipo de proveedor, vaya, podemos tener pistas en la parte superior, en la parte inferior, podemos tener pistas en la parte intermedia de la misma tarjeta y pues como observamos en esta imagen, pues aquí ya tenemos un daño totalmente irreversible. Ya aquí ni reemplazando componentes, pues ya no tenemos nada porque el daño ya fue causado tanto a los componentes como a la tarjeta en sí. Y pues esto ya es totalmente una pérdida absoluta. Hablamos un poquito de lo que es degradación. Y pues aquí repasamos tantito. Lo que es la degradación, pues es el deterioro gradual de los circuitos. Ya lo hablamos, es algo que parcialmente nos está presentando una anomalía. Cuando ya caemos en el caso de la destrucción, pues aquí ya tenemos que hablar de un reemplazo de equipos costosos o de equipos críticos, que muchas veces decimos, bueno, oye, pues el producto me cuesta, no sé, 600, $700, cuando hablamos que muchas veces un protector te puede costar 60, $70. Si vemos los porcentajes o las diferencias en precio, pues realmente es prácticamente un 10, menos de un 10% la diferencia, o sea, de comprar un protector contra el reemplazo de un producto. Y pues esto nos lleva a final de cuentas a tiempo de inactividad, porque pues va a llevar a pérdida de productividad de clientes, nos lleva a pérdidas de ingresos, etcétera. Ya que muchos productos son base o son críticos para a lo mejor el monitoreo, por ejemplo, de una prisión, en el cual pues los monitoristas tienen que estar constantemente 24 horas al día monitoreando las instalaciones y pues obviamente en el punto de perder el sistema por una descarga o por lo que viene siendo una sobretensión, pues es crítico porque se está perdiendo tanto la productividad como se está perdiendo pues prácticamente ingresos, puesto que pues tenemos que cuidar esa zona. Vamos a ver cómo funciona un protector contra sobretensiones. Los protectores contra sobretensiones, mucha gente los considera como un fusible. Oye, es que es un protector que si me llega a caer, no sé, un pico, una sobretensión, se abre y pues tengo que comprar otro. A final de cuentas, pues eso ya es un punto pues que quedó en el pasado. Daitec pues está manejando algunas tecnologías las cuales vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una entrada, una representación de una entrada de voltaje y tenemos una representación del protector, que es el recuadro punteado que están viendo en la imagen y que lleva una conexión a tierra. Y a final de cuentas lo que queremos proteger pues es la computadora, nuestro sistema de CCTV, control de acceso, etcétera. Cuando estamos hablando del suministro eléctrico y que tenemos una sobretensión o un pulso, que es el pico que estamos reflejando en color rojo, ¿qué es lo que hace el protector? Automáticamente cierra para dirigir a tierra esa sobretensión. Este restablecimiento del protector lo hace en nanosegundos. A diferencia de muy probablemente un pico de voltaje que tenemos una respuesta de microsegundos, aquí estamos hablando de nanosegundos de restablecimiento. ¿Qué quiere decir? Detecta la sobretensión y en vez de dejarla ir hacia la línea de voltaje, lo que hace es la dirige a tierra. Y pues hablando ya de tierra, pues este es un punto muy importante. De nada sirve tener un protector contra sobretensiones si no tenemos una buena línea a tierra. Esto es indispensable para que los protectores contra sobretensiones pues tengan un correcto funcionamiento. ¿Cuáles son las consideraciones importantes que debo de tener en mi sistema? El supresor de sobretensiones es un equipo pasivo
en el sistema y actúa solamente cuando el voltaje se incrementa de forma considerable. Esto es muy importante, ya que nos garantiza que podemos tener un protector que si tenemos sobretensiones de voltaje bajo, medio, pasadito del medio, ¿por qué no? El protector va a estar dirigiendo esas sobretensiones a tierra, se va a restablecer y está listo para recibir otra sobretensión. Cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de casos como un rayo, si es este punto, sí es muy probable que podamos tener el daño total del producto. Pero a final de cuentas, pues recuerden, es más factible tener la pérdida de un protector que tener la pérdida de un sistema completo. Porque recuerden que las sobretensiones viajan por todos los conductores y principalmente siguen las líneas que menos generen resistencias. Y por ejemplo, ¿cuáles son estas líneas que generan menos resistencias? Por ejemplo, en el caso de CCTV tenemos las líneas de video, que típicamente son líneas libres de voltaje, solamente llevamos la señal de video, que es una representación en voltaje bajo, pero pues a final de cuentas es una línea que la consideramos limpia, pura. Ese tipo de línea sigue y pues llegamos, si seguimos la línea, llegamos de la cámara a la videograbadora y luego de la videograbadora entramos primero que nada algunas etapas de distribución de video en el interior, continuamos con los procesadores o los DCP de video, etcétera. Ahí es donde tenemos prácticamente ya un daño total en el sistema, que este fue de una detención en un punto. ¿Ok? Estas son de las consideraciones importantes que tenemos que seguir. La segunda, el sistema de puesta a tierra es muy importante, ya que es el camino de salida del exceso de voltaje. Recuerden, si no tenemos un punto de tierra, pues el protector pues no va a poder dirigir esa sobretensión. Por lo tanto, se va a generar un retorno o bien un daño tanto en el protector como en las líneas ya sea de video, ya sea de señal, etcétera. El supresor se restablece después de cada operación. Esto es para recordar que pues prácticamente el supresor no es realmente un fusible. En ciertos casos, cuando ya de plano lo que es la sobretensión es muy elevada, sí se comporta como un fusible. Pero en el caso, les mencionaba, de que fueran sobretensiones bajas, medias, se comporta como un aparato que gestiona la salida o redirige esa sobretensión a tierra. Esto pues a final de cuentas puede ser medido. Aquí tenemos una sobretensión inicial que estamos viendo la representación pues del pico de voltaje y tenemos la respuesta ya después de pasar con el protector. ¿Qué es lo que hace? En la mayoría de los casos redirige por completo lo que es la sobretensión a tierra, pero en algunos otros puntos lo que hace es la comprime o la atenúa a manera de que sea una tensión no dañina para las líneas que está protegiendo. ¿Qué tecnologías de supresión manejamos? Los dispositivos de protección contra sobretensiones, lo podemos abreviar como DPS, utilizan diferentes tecnologías para derivar los impulsos de corriente lejos de las cargas finales. Vamos a ver este tipo de protecciones, que a final de cuentas vamos a ver las características, pero obviamente pues ya tenemos dirigidos en los productos cuáles son las que aplican para el cuidado de cierto tipo de productos. MOB, varistores de óxido metálico. Pues es una tecnología de limitación de la tensión. Deriva impulsos transitorios dejando un pequeño voltaje residual. Este equipo se considera como un atenuador prácticamente. Lo que hace es probablemente no lo elimine por completo, pero lo va a reducir, comprimir
lo más posible a manera de que lo que es el voltaje residual pues no sea dañino para el mismo sistema. Su resistencia se reduce exponencialmente en proporción a la magnitud del impulso del transitorio. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia de este aparato se reduce dependiendo lo que viene siendo el tamaño del voltaje que llega. Mientras más grande sea el voltaje, el aparato baja más su resistencia y obviamente al bajar más esa resistencia se comienza a comportar como un fusible. Esto nos va a ayudar a que si el voltaje es muchísimo muy grande, la tensión es muy grande, este producto se puede abrir y en ese momento es considerado como un fusible. Pero esto estamos hablando pues prácticamente pues de que le cayera un rayo directo, es un impacto directo en el sistema, que pues pudiéramos contemplarlo a lo mejor, no sé, como uno en un millón. En la mayoría de los casos, cuando cae un rayo y el rayo probablemente cae cercano, lo más que podemos tener son sobretensiones medias. Y en este caso, pues el aparato no le pasaría nada, no se daña, simplemente llega una tensión baja, media, lo que va a hacer es, va a disminuir su resistencia, pero disminuye mucho la magnitud de ese voltaje. Baja corriente de fuga, tiene un tiempo de respuesta rápido, puede derivar altos impulsos de corriente, es la más utilizada por la industria en la protección eléctrica por la buena relación costo-beneficio. Pero ¿qué problema tenemos con este? Pues tenemos un envejecimiento, a lo mejor tenemos un tiempo de vida a lo mejor no muy grande y tenemos mala resistencia al calentamiento. Claro está que la línea de productos que nosotros vamos a manejar la tenemos ya asignada a ciertas aplicaciones. Por lo tanto, este tipo de aparatos los estamos dedicando para ciertas áreas en específico. Tenemos un descargador de vía de chispa o de gas. Un descargador de gas está formado por un tubo de cerámica o de cristal en el que se encuentran dos electrodos llena de gas noble, generalmente argón o neón, y se encuentran en una determinada presión. La composición del gas noble permite un mecanismo de encendido. Se inicia un proceso de ionación por la cual la resistencia de la carga de gas pasa de alta a baja. Después del encendido, cuando se tiene energía suficiente en el impulso de encendido, tiene lugar la descarga total. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Pues es una tecnología de conmutación de tensión, de muy bajo voltaje residual, mucho más bajo que el anterior. El tiempo de respuesta aquí es más lento. Alto poder de disipación de energía, buena resistencia al calentamiento y aquí tenemos mayor vida de producto. Y pues como a lo mejor como una desventaja, pues la tensión de encendido depende de la pendiente del impulso de la sobretensión y pues la lentitud en el tiempo de respuesta. Este está pensado pues para de aplicaciones, vaya. Pero pues nosotros vamos a manejarles una lista en el cual nosotros ya les estamos recomendando y garantizando pues qué producto cubre mayormente qué tipo de aplicaciones. Tenemos también SAD, que son diodos de avalancha de silicio. El diodo de avalancha es un semiconductor y se conecta al circuito de manera que es polarizado inversamente. En esta configuración, el diodo no es un conductor y no interfiere con el circuito, sino si la tensión aumenta más allá del límite del diseño, el diodo entra en ruptura por avalancha, causando causando la tensión perjudicial para llevarse a cabo a tierra. ¿Qué quiere decir? Él mismo se autosacrifica para poder generar pues ese direccionamiento a tierra. Las polaridades unidireccionales y bidireccionales están disponibles, es de rápida respuesta, es de gran fidelidad, tensión de conducción muy próxima a la tensión de protección requerida y pues corriente admisible limitada. Este es de los más comunes que vamos a estar trabajando con los protectores, pues debido a este tipo de características.
Vamos a ver la línea de productos por área. Recordemos que pues tenemos un producto para cada una de las áreas en específico. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Si hablamos de protección y si hablamos de qué tipo de protector o qué tipo de aparatos debo proteger, pues aquí la ideal sería proteger tanto el aparato transmisor como el receptor, en el caso, por ejemplo, de CCTV, que tengamos como transmisor la cámara, como receptor, pues el videograbador. Pero bien, cuando no se dispone, por ejemplo, de los recursos para proteger todo el sistema como tal, mínimo, estos son los que para esa protección. Tenemos el modelo DTK 120HW y el DTK 120 diagonal 240 cm. El primero está pensado para líneas de voltaje de 120 volts, que es la línea comúnmente utilizada en lo que viene siendo casas residenciales, negocios pequeños, etcétera, cualquiera que maneje 120 volts. ¿Cuál es la idea de este aparato? Como ven en las imágenes, esa es la forma de conectar. Tiene un pequeño tubo, el cual pues entra en los orificios que normalmente este tipo de cajas ya tienen precortadas. Se hace la conexión en paralelo en la parte interior a las líneas de voltaje donde estamos conectando tierra, fase y neutro. De esta forma, ¿qué es lo que hace el protector? Si llega a una sobretensión, si tenemos una sobretensión en la entrada de voltaje, por ejemplo, por lo que veíamos de un daño externo, una falla en un transformador, que se estrelló un camión en un poste y lo derribó, o X, este deja, o más bien manda a tierra esas sobretensiones, evitando que lleguen a las líneas de voltaje de la casa, por ejemplo, habitación o del negocio, etcétera. Se puede decir que es el por daños externos. El modelo DTK 120 diagonal 240 cm, el funcionamiento es exactamente igual. La diferencia está en que está pensado tanto para 120 como 240. Principalmente, si pueden observar la imagen, pues tenemos una diferencia en los cables de conexión. El primero estamos viendo un cable verde para tierra, lo que es cable negro y blanco para lo que es fase neutro, pero ya en el siguiente, pues solamente tenemos los cables adecuados para la conexión principalmente 240. Pero el aparato es el mismo tamaño e inclusive trae un indicador de LED que nos está indicando el funcionamiento del sistema. Cuando estamos hablando ya del interior de lugar donde instalamos casa, habitación, oficina, negocio, etcétera, tenemos este tipo de protectores. El primero, DTK 8FF, es una toma múltiple de 8 puertos con una extensión de cable. Se comporta como si fuera una toma múltiple convencional. La diferencia está en que este tiene protección de los 8 puertos eh, independientes. Si hay un daño en uno, puede ser que se dañe un puerto, pero no afecta al funcionamiento del resto. Tiene indicadores de modos de trabajo, de detección de tierra, e inclusive tenemos protección tanto de la línea telefónica como de la línea de Ethernet. El siguiente modelo sería el DTK6FF, algo similar al anterior, pero este se conecta directamente en corriente. En la parte trasera pues trae los 3 pines, el cual si ustedes lo ven lo ensambla directamente, igualmente protege independientemente cada uno de los 6 conectores. Tenemos un indicador de estado, un indicador de tierra, de detección de tierra, y en la parte de abajo tenemos igual lo que viene siendo la protección pues para la línea telefónica, para la línea de datos. Modelo DTK-BU7FF. Esta es una toma múltiple de 7 puertos, pero la diferencia que tenemos es que maneja baterías, se comporta como un backup. Todos los puertos son protegidos independientemente, pero 3 de estos puertos son protegidos por batería.
¿Qué quiere decir? Pues aquí puedo tener en estos 3 de batería, puedo tener ya sea mi DVR, puedo tener mi fuente de alimentación de cámaras, los aparatos que comúnmente siempre tienen que estar encendidos. En el resto de las tomas que no están protegidas por respaldo de baterías, pues puedo tener a lo mejor mi monitor o algo que no sea muy crítico, vaya. O bien, tengo también los protectores de una sola toma, como el modelo DTK1FF. Aquí hay un pequeño errorcito, es DTK1F y DTK1FF. El DTK1F es el que están viendo en la parte derecha, en la parte superior, es solamente la protección de la toma. Protege únicamente una toma eléctrica y traemos un LED para indicación de tierra. El modelo DTK1FF, aparte de proteger una toma, me protege una línea telefónica, conector RJ11. Tenemos entrada y salida para la protección de la línea telefónica. En la parte inferior tenemos el modelo DTK1F31X, que es muy similar, protector de una toma, pero también me protege línea telefónica, pero con conector telco. Aquí tenemos terminales. Positivo, negativo entrada, positivo, negativo salida, o bien directo. Tenemos los 4 tornillos para poner la entrada y la salida de nuestra línea telefónica, ya sea que quieran proteger múltiples aparatos o bien un solo aparato. Aquí tienen los productos que pueden cubrir la parte de alimentación. Hablando de CCTV analógico, pues tenemos un protector de tubo de gas, que es el modelo DTK IBNC. Este aparato está muy padre, ya que por ser un aparato de tubo de gas, no requiere una tierra física como tal. Es un producto que utilizamos para lo que son cámaras con conexión en cable coaxial. Tenemos una entrada y una salida de video. Del lado derecho tenemos el modelo DTK1TPB, que es igual para líneas de video, pero con cable UTP. Tenemos los bloques de terminales, tenemos una entrada, tenemos una salida, y aquí sí tenemos un cable para conexión a tierra. En la parte inferior del lado izquierdo tenemos el modelo DTK PVP27B TPB. Este nos sirve para cable UTP, pero este nos da protección de señal de video y de voltaje, alimentación en 24 volts, corriente alterna. Y el modelo DTK PVP27B es igual, pero este con conexión coaxial. Si el cliente tiene alguna cámara conectada con cable coaxial, pues aquí, como pueden ver en la imagen, tenemos entrada y salida en conector BNC, y en el modelo anterior tenemos entrada y salida en terminales. Ambos con protección de video y voltaje 24 volts corriente alterna. En la parte inferior del lado derecho, pues tenemos los modelos para protección de PTZs, ya que con este podemos proteger video, datos y voltaje en 24 volts corriente alterna. El primer modelo es para conexiones por UTP y el segundo modelo para conexiones por cable coaxial. Pensados, ojo, para cámaras PTZ. Tenemos también pues el modelo DTK GLI, que es un aislante de lazo de tierra y previene distorsiones de la señal de video causados por lazos de tierra. Se puede llegar a... tengo una videograbadora, ejemplo 4 cámaras, 8 cámaras, 16, pero una de las cámaras empiezo a ver como líneas en el video. Esto puede ser pues un reflejo de una diferencia de potencial, ya que a lo mejor por donde estamos pasando el cableado está pasando cerca de un balastro, de un motor, etcétera, y pues te está absorbiendo ruido eléctrico o ruido electromagnético, y esto se está generando una diferencia de potencial. Por lo tanto, pues ese tipo de cámaras, a menos que se haga una reubicación del cableado, o bien si la cámara la tenemos en una estructura metálica, también puede estar absorbiendo los contaminantes o pues se puede decir la basura, vaya, que pueda tener
esa estructura. Estamos hablando de voltaje porque puede ser utilizado para aterrizar un motor, un aire, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues ponemos este aparato que es un filtro. Tenemos una entrada y una salida. Se conecta a nuestra línea de video y filtrar la señal a manera de que nos quite esa distorsión y la cámara bien, o sea, se vea como debe ser, nítida. Tenemos también los protectores para 4 y para 16 cámaras. Estos son de montaje, bueno, el de 16 cámaras es de montaje en rack. Tenemos entradas, 16 entradas, 16 salidas. El de 4 canales, pues puede ser por los orificios que tiene, las orejas que tiene a los costados, pues lo pueden poner en pared o lo pueden poner sobre la mesa, arriba el DVR, etcétera. Tenemos protección y ambos pues tienen su conexión a tierra. Hablando de sistemas IPs, pues tenemos los protectores que irían normalmente del lado de nuestro site, de nuestro NVR. Tenemos el protector DTK RM12C5 y el DTK RM12PoE. Ambos son protecciones para 12 cámaras, pero uno está protegiendo todo lo que viene siendo la cámara IP en datos. Nos protege la misma cámara IP datos si la cámara es alimentada con PoE. ¿Qué ventajas tenemos con estos productos? Normalmente, cuando hacemos una instalación de cableado estructurado, las personas que se dedican al cableado estructurado, pues típicamente utilizan, si analizamos un rack, pues vaya, tenemos nuestro patch panel, tenemos nuestro organizador de cables, tenemos nuestro switch, ya que el patch panel es el que recibe las conexiones de cable UTP, Cat5, Cat6, y de ahí pues los patch cores pues los organizamos en el organizador y ya los metemos al switch. Con este tipo de protectores, pues aquí tenemos una ventaja. Podemos sustituir el patch panel, ya que este tipo de productos en la parte trasera tienen una conexión de cable similar a los patch panel, es 110 push down. ¿Qué quiere decir? Que pues podemos rematar directamente a los cables que vienen de nuestros nodos. De la parte frontal lo brincamos hacia nuestro switch directamente. Y aquí tenemos un doble propósito. Estamos interconectando todas nuestras líneas. Estamos interconectando todas nuestras líneas y aparte estamos protegiendo como tal esas líneas de video. Y dependiendo del modelo, protegeríamos contra video y también contra video y PoE. Del lado, un segundo, por favor. Bueno, ¿me escuchan bien? Ok, vamos a retomar, vamos a ver ok, un segundo, por favor. Ok, vamos a continuar. Disculpa, tuvimos una pequeña falla aquí con el audio. Vamos a continuar. Repaso un poquito lo que viene siendo la lámina.
El producto que tenemos en la parte superior es un producto para proteger del organizador de cables, etcétera. Ventaja que tenemos es este protector. Vamos a poder rematar las cámaras que vienen de nuestros y aparte nos va a proteger estos nodos. En la parte inferior tenemos protectores. Estos las cámaras tenemos un protector para cámara IP y otro protector para cámara IP igual, pero con protección para PoE. En la parte media tenemos un protector para proteger IP, la línea de datos, pero aparte sería para el cámaras 24 volts corriente alterna. También podemos proteger ese voltaje. Y el final es un protector que utilizamos normalmente de stack. Cuando estamos stackeando a lo mejor switches que llevan mucho ancho de banda, pues bueno, este es un protector que nos protege tanto la parte IP, dependiendo de la línea, pero este soporta transmisiones de 10 gigabytes. Y pues la conexión es 110 pushdown, quiere decir que pues no sé dónde podemos hacer nuestra interconexión. Flecha, flecha, flecha. Oh, adelante. Otro. Ay, 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 ay. No, no, no le muevo. En esta lámina tenemos pues los protectores para alarmas, incendio, controles de acceso. Pues el primero es un kit de protectores para cerraduras magnéticas. El segundo es un protector de señal, datos y lazos. Este nos sirve pues para proteger de 5, de 12 o 24 volts, utilizado comúnmente pues en paneles de alarma de incendio. Tenemos el protector de línea telefónica y pues los que ya habíamos visto anteriormente, protectores de una sola toma cuando alimentación del panel de alarma en especial. Esto pues toda la línea de productos tipos de protectores de todos los productos. Si tienen alguna pregunta más del chat, si no, pues estos son mis datos. Si tienen algún, me pueden contactar y pues les para muchísimas gracias. El chat.